Hola a todos. Venga, hoy nos metemos de lleno en uno de los capítulos más colosales y transformadores de la historia, el Imperio Español. Hablamos de una entidad que no es que solo dominara, es que literalmente redibujó el mapa del mundo para siempre. Y para que nos hagamos una idea de la escala de lo que vamos a hablar, arrancamos con esto, que es una afirmación. Bueno, es que es una realidad. Hubo un momento en la historia en el que España dominaba medio mundo. Y ojo, que esto es algo que a menudo se nos olvida o ni siquiera llegamos a imaginar hasta qué punto fue cierto. Vale, a ver, vamos a meternos en materia. ¿Cómo narices se empieza algo tan gigantesco? Pues todo se remonta a un único momento clave, un punto de inflexión. Y ese momento, claro, es el año 1492. Es que el viaje de Cristóbal Colón no fue solo descubrir un nuevo continente para los europeos, no. Fue abrir la puerta a algo, a algo inmenso. El nacimiento del Imperio Español. Fue la chispa que lo encendió todo. Y esto nos lleva a lo siguiente, porque es que la velocidad a la que pasó todo es que es para alucinar, de verdad. La expansión fue meteórica, parecía que no tenía fin. Mirad esta cronología porque de verdad muestra una velocidad de expansión que casi no te la crees. Todo arranca en 1492, ¿vale? Pues en lo que dura una vida humana, fíjate, España no solo conquista dos imperios potentísimos como el azteca y el inca, sino que encima cruza el Pacífico para plantarse en Asia, en las Filipinas. Y, mientras tanto, por si fuera poco, consolida su poder en el corazón de Europa. Es pasar de ser un reino más a una superpotencia global en menos de 100 años. Es una auténtica locura. Y es que el dominio se extendía por continentes enteros. Abarcaba civilizaciones y geografías que no tenían nada que ver entre sí. Piensa, desde las selvas y las montañas de México hasta los Andes de Perú. Y de ahí, cruzando océanos. Desde las islas de Filipinas, que estaban lejísimos en Asia, hasta los territorios que eran clave, estratégicos, en Italia. Es que el imperio, si lo piensas, no tenía fronteras a la vista. Pero claro, como todo en esta vida, tanto poder tenía un precio. No fue todo un camino de rosas de riqueza y gloria, ni mucho menos. El motor económico del imperio era, en realidad, un arma de doble filo. A ver, el combustible que alimentaba a esta superpotencia era eso, cantidades ingentes de oro y plata que no paraban de llegar desde las minas de América. Y ese flujo de riqueza, claro, convirtió a España en la nación más poderosa del planeta. No había quien le tosiera. Pero aquí viene la paradoja. Toda esa riqueza era complicada. Por un lado sí, te daba un poder global que nadie había tenido antes. Pero por otro, ese mismo oro y esa misma plata provocaron unos problemas económicos tremendos. Hablamos de una inflación que se disparó y que, irónicamente, empobrecía a la gente en la propia España. Y claro, se creó una dependencia peligrosa de ese único recurso. Y cómo no, conflictos y guerras constantes para protegerlo. Bueno, vamos a dejar un poco de lado la economía y a cambiar el foco. Porque hay que hablar del impacto humano de todo esto. Porque, evidentemente, no fue una expansión pacífica, sino un proceso marcado por la conquista. Y en esta historia hay dos nombres que siempre salen, que destacan por encima de todos los demás. Hernán Cortés, el que fue responsable de la conquista del Imperio Azteca, y Francisco Pizarro, que hizo lo mismo con el Imperio Inca. Y ojo, porque el impacto que tuvieron va mucho más allá de lo puramente militar. Sus expediciones no solo conquistaron territorios, sino que provocaron un choque de culturas brutal. Y además trajeron consigo epidemias que fueron devastadoras para la población nativa. Al final, lo que causaron fue una transformación total y para siempre de continentes enteros. Pero si miramos más allá de la conquista, de la riqueza, de las guerras, el Imperio Español creó algo completamente nuevo en la historia, algo que de hecho sigue teniendo eco hoy en día. A ver, se convirtió, y esto es muy importante, en el primer imperio realmente global de la historia. ¿Y qué significa esto? Pues que estableció rutas comerciales que conectaban continentes por primera vez, que fomentó un intercambio cultural a una escala que nunca se había visto. En resumen, tejió una red que por primera vez abarcaba todo el planeta. Y con todo esto llegamos ya a la conclusión, a la idea final que yo creo que resume muy bien la naturaleza tan paradójica de este imperio gigantesco. A ver, que no quede ninguna duda, la afirmación es así de clara y así de directa. Por su escala, por lo que duró y por su impacto, el Imperio Español fue sin ninguna discusión una de las mayores potencias de la historia. Pero vamos a terminar con una pregunta, una reflexión final. ¿Y si su mayor fortaleza, eso que lo hizo tan inmenso, su tamaño, fuera en realidad su mayor debilidad? ¿Y si ahí estuviera su talón de Aquiles? Una paradoja, desde luego, que define a este gigante de la historia.